¿Qué tal, estimados estudiantes? Los acompaña su servidor, su profesor Pablo Emanuel Torres. Voy a ser su profesor de esta asignatura, como les he comentado anteriormente. Y bien, el día de hoy vamos a iniciar nuestra primera clase de contenido en este primer bloque. Y bien, en la asignatura de ética, nuestra primera sesión corresponde a un repaso introductorio de lo que tú has vivido anteriormente en la asignatura de formación cívica y ética de la sección secundaria. Bien, sabemos que nosotros no caminamos en cero, sino que vamos aprendiendo progresivamente a partir de las vivencias generadas en nuestra vida. Y por ello, pues queremos invitarte a recuperar los aprendizajes y aquellos elementos que te han formado hasta el día de hoy. Y bien, por eso esta primera sesión se titula Calentando motores. Como sabes, todo auto o automóvil o motor de gasolina, antes de ser movido, primero se tiene que calentar para no dañar el motor. Nosotros en este caso, el calentando motores significa que vamos a recuperar aquello para no empezar en cero. Como te había comentado anteriormente, somos un aprendizaje progresivo. Y por ello te invito a que, si aún tienes tu libro de formación cívica y ética, revises su índice para que cheques y revises aquellos elementos o aprendizajes que pudiste haber encontrado durante este proceso. Además que la pandemia nos invitó también a generar una aplicación de esos valores que hemos aprendido en formación cívica y ética. Recordando que pues el país nos pidió una etapa de cuarentena, también nos pidió una colaboración en solidaridad con los enfermeros, con los médicos, pero también con la propia familia. Y por ello queremos invitarte a que en esta asignatura de formación cívica y ética pues nos va a invitar mucho a reflexionar. Por ello te pongo esa imagen de ese árbol con muchas manitas de colores, porque nosotros somos un mundo en el cual colaboramos todos. Cada uno de nosotros somos una hoja, pero a la par tenemos que colaborar para que demos fruto. Y bien, por ello te quiero invitar a que recuerdes, cuáles fueron aquellos valores o conocimientos que durante la sección de formación cívica y ética lograste abordar, no solamente en tu etapa de tercero de secundaria, sino vamos a recordar todo el bloque de secundaria. Sabemos que cuando ustedes llegan regularmente a primero de secundaria, pues todavía, digámoslo así, nosotros como docentes son aún pues niños, pero ya con una capacidad para formar sus propios juicios y criterios. Y a lo largo de secundaria vamos viendo cómo esas bases se van asentando. Y entonces, cuando llegan a preparatoria, lo que vamos es consolidar pues aquellos valores y ciertas aptitudes que vas generando desde primaria y secundaria. Por ello también queremos invitarte a que cheques, cuáles son los valores cívicos que me inculcaron. Uno de ellos, por ejemplo, es el respeto al lábaro patrio. Y el respeto a la patria, si queremos llamarlo así, no se encierra solamente al acto de los honores, sino también el cómo yo voy construyendo mi país, México, a través de mis acciones concretas. Es decir, por ejemplo, honrando a los héroes, pero también cuidando tu patrimonio. Y su primer patrimonio, pues, es la sociedad. O sea, la responsabilidad de tirar la basura en su lugar, de separar la basura, de no desperdiciar cosas, y sobre todo, pues, en construirte como un ciudadano que no es corrupto, sino más bien profesa los valores de la honestidad, ¿verdad? Tenemos los valores morales. Los valores morales son aquellos en cumplimiento a la normatividad, que es, por ejemplo, no insultar al otro, no transgredir los límites, respetar la ley, etc. Todo eso va conformando valores que se van interiorizando en secundaria y que, por ejemplo, ya después en la práctica pues los llevas a cabo correctamente. Por ejemplo, dentro de un valor cívico y moral, pues es tu deber como estudiante. Llegar puntual, traer tu uniforme, cumplir con las tareas, respetar al profesor, etc. Dentro de un valor social, por ejemplo, sí podemos rescatar pues tus acciones concretas fuera de la escuela. Dentro de la escuela hay un reglamento, pero ya en la vida social, en tu comportamiento concreto, sea con tus amigos, con otras personas social. Por ejemplo, el hecho de que no insultes a nadie, guardes el nivel del volumen de tus aparatos electrónicos moderadamente para no perturbar el orden social o a tu vecino en una circunstancia muy concreta. Pero también ahora descubriste en este tiempo de pandemia valores familiares.
¿Cómo que valores familiares? Sí. A lo largo de tu formación, tu familia te ha apoyado en que tú vayas entendiendo algunas acciones que tú cuando crezcas tendrás que hacerlas autónomamente. Por ejemplo, levantarte, asearte, cuidar tu lugar de descanso como tu lugar de estudio, más aparte tus deberes del hogar, así como también el cumplimiento de tus deberes deberes académicos, aun a pesar de que vayas iniciando una sección de bachillerato, pues esos valores se van viviendo desde la infancia y de la adolescencia. De manera que, como te dije anteriormente, en la preparatoria lo que se hace y en la juventud es consolidar esos valores que te fueron acompañando. Ahora bien, si hay un valor que no has podido generar en este proceso, es necesario irlo trabajando, ya que en el futuro te puede ser necesario. Y por ello podemos ver que hay varios aprendizajes que has logrado a lo largo de formación cívica y ética. Por lo tanto, la invitación es a que tú puedas entender cómo el valor moral, el valor ciudadano, se conforman en tu persona. Por ello, vamos a revisar, te invito a que revises tu índice y luego también te voy a pedir esa actividad, contestar la página 10 de tu libro de texto. Está muy sencilla, la idea es que tú puedas recapitular pues algunos conocimientos que suponen el inicio de esta formación, de esta ética 1, está suponiendo la formación académica de formación cívica y ética de secundaria. Por ello te invito a que contestes eso en su libro para que vayas haciendo una recapitulación. ¿Sale? Bien, precisamente ese cuadro te va a ayudar como a ubicar que realmente sí aprendiste muchas cosas. Ahora lo vas a tener que ordenar nada más en su justo lugar. Y sabemos que dentro de la pandemia, pues a lo mejor quedaron algunas cosas que no se consolidaron como hubiéramos querido de forma presencial. Sin embargo, eso no significa que no hayas aprendido, porque la cuarentena nos invitó a aprender cosas nuevas que en una situación como en este caso de emergencia, pues nos invitó a que fuéramos corresponsables. Y dentro de eso, por ejemplo, en secundaria, tú tuviste que tener, como más bien, que volver a obtener esa idea de que el que estudia eres tú. Y por lo tanto, el valor de querer estudiar o de la aptitud de un estudiante, de querer estudiar, ahora sin, digamos, el ojo vigilante del profesor. Quizá a lo mejor el acompañamiento de tu papá o tu mamá o de tus hermanos mayores. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora aprendiste por ti mismo a ser estudiante. Y básicamente te aventaste casi de 6 meses a 8 meses sin educación, digamos, presencial, lo que implicó que tú tuviste que entender que quien quiere estudiar obtiene los elementos de otras circunstancias, de otros medios, para poderte preparar. Por lo tanto, el valor académico de ser estudiante depende mucho del estudiante. Puedes tener la mejor escuela, puedes tener los mejores profesores, pero si no se cultiva esta actitud de estudiar, pues difícilmente podrás adquirir conocimiento. La ventaja de esta pandemia es que te puso a ti mismo para decir que si tú quieres estudiar, lo puedes lograr, porque hay muchos aprendizajes que puedes obtener, que no solamente es lo académico, también el aprendizaje, por ejemplo, de aprender a cocinar, de aprender a conocerte a ti mismo, y eso es un aprendizaje, y eso ya es un valor. Por lo tanto, durante la pandemia, también lograste adquirir esos conocimientos. De la misma manera, entender que en este tiempo de pandemia sí nos ayudó bastante a entender que los valores de cívica y ética, como por ejemplo el valor de la responsabilidad, la corresponsabilidad y la conciencia de que nuestros actos también repercuten en los demás, pues fue uno de los aprendizajes quizá más profundos. El hecho de que tú veas a los médicos, a los contagiados, que fueron irresponsables o se contagiaron de forma irresponsable, vamos a deslindar un poquito a los médicos, pero aquellas personas que hacen una fiesta clandestina y que a partir de esa fiesta hay otros contagios y de esos contagios después hay defunciones, nos damos cuenta de que alguien que vive irresponsablemente el tiempo de cuarentena, pues también puede vivir irresponsablemente otras realidades de su vida. Y por eso es importante entender que en este tiempo ahora, digamos, la realidad nos exige que tomemos conciencia y responsabilidad. Eso que te había manejado el libro como una responsabilidad hacia ti mismo, pues ahora sí tiene una consecuencia, desgraciadamente, desafortunadamente, en el rubro de salud. Ustedes y yo, bueno, más ustedes que yo, por su juventud, podrán vivir un poco mejor lo que son los padecimientos de salud, una enfermedad.
pero alguien que sea contagiado por ustedes difícilmente tendrá esa juventud y esa vitalidad para poderla llevar a cabo. Por ello nos implica el día de hoy y en este tiempo, pues que todo lo que aprendiste en formación cívica y ética, pues ahora sí se lleva a la práctica, porque de ello depende pues nuestro futuro y nuestro presente. Y por ello, ahora, aunque no eres un ciudadano todavía, digamos, con credencial de lector, pero ahora eres un ciudadano que en tu responsabilidad y en tu preparación, pues te puede repercutir de forma positiva o negativa la construcción de tu realidad. Y bien, por ello, algo que en formación cívica y ética de secundaria y que ahora en bachillerato te quiere invitar es a que mires tu realidad. Bien, ¿qué es la realidad? Bueno, si la definimos como tal, es todo aquello que te rodea. Todo aquello que de una manera influencia o limita tu forma de ser, tu forma de actuar y en el lugar donde tú te desarrolles. ¿Sale? Por ello, cuando miramos la realidad no significa solamente mirar las cosas físicamente, es decir, una banca, un árbol, una señora que lleva paseando a su perrito. No. Mirar la realidad es también analizar pues cuáles son los puntos de oportunidad que podemos tener para mejorar tu presente y obviamente nuestro futuro. En este caso, formación cívica y ética lo que te hizo es que tú fueras entendiendo tu realidad como mexicano y también tu realidad como persona alteña. A partir de tu realidad, tú te desarrollas en tu trabajo, en tus estudios, con tu familia e inclusive puedes generar como una idea de futuro. Es tu realidad la que tienes que cuidar y sobre todo, pues la que tienes que aprender a querer. ¿Y a querer en qué aspecto? En el aspecto de que con esa realidad tú te desarrollas y que tenemos que cambiar y transformar para una mejora. Por eso, en este primer momento, el crear conciencia de los problemas que tienes a tu alrededor. Entonces, mirar tu realidad es también mirar aquellas cosas que así como la han ayudado, pues también la están limitando en su crecimiento. Por ello, un primer momento de mirar la realidad es ver cuáles cosas son necesarias cambiar. A veces tenemos la idea de que irnos a otro lado es la forma de solucionar mi realidad. Bueno, pero cuando llegues a otro lado te darás cuenta que en otro lado hay otra realidad que también tienen cosas que cambiar. Y entonces, por eso, empezar a observar qué son las cosas que son necesarias transformar. Y eso entonces también viene a que mirar la realidad es saber qué piensa la gente en general. Aquí no vamos a moralizar si es bueno o malo. El primer momento es saber qué piensa la gente o las personas que conforman tu sociedad. Luego, cuáles son los valores y costumbres que ayudan y fortalecen pues tu realidad o tu círculo de personas que te acompañan. Luego, los problemas más urgentes a resolver. Y obviamente, junto con ello, pues también los recursos. Recursos no solamente hablamos de recursos naturales, sino también hablamos de recursos de infraestructura. Es decir, todos los elementos que tienen para poder apoyarte o para poder apoyar a la sociedad para poder resolver esos problemas. En este caso, si vemos un problema, por ejemplo, de alcoholismo, y vemos que no tiene de recursos ningún centro de rehabilitación, entonces tendríamos que hablar que dentro del recurso que tendríamos que crear para solucionar ese problema, bueno, es un anexo, haciendo también campañas de concientización del uso de la moderación del alcohol, también los efectos que puede tener el alcohol, ¿sale? Por ponerte un ejemplo. Por eso mirar la realidad es ampliamente el bosquejo de entender en dónde me encuentro situado en mi realidad concreta. A veces no nos queremos imaginar en Nueva York o en otro lado, sino más bien sitúate en tu realidad concreta, porque a partir de allí vamos a poderla transformar. Y bien, ahorita vamos a continuar con el siguiente video para profundizar esto de la realidad y la transformación de mi realidad.